10:42 de la mañana. La ola de la semana laboral de 4 días poco a poco se abre paso en nuestro país a través de diferentes proyectos piloto para subvencionar a las empresas que opten por esta jornada sin reducción salarial. Hasta ahora Islandia ha sido pionera en poner en marcha esta reducción del tiempo de trabajo en la administración pública, pero no es el único país que está apostando por esta medida. En el Reino Unido, en junio, arrancaron el mayor proyecto piloto del mundo, que incluye a cerca de 3.300 trabajadores de 70 empresas. Portugal pondrá en marcha el suyo en junio de 2023. En Bélgica ha optado por dar la posibilidad a los trabajadores de concentrar las 40 horas semanales en solo 4 días. Y además conocíamos hoy que Valencia será la primera ciudad en probar la jornada laboral de 4 días en abril de 2023. Pero, ¿es la semana laboral de 4 días una utopía o realmente es un futuro? ¿Cómo es trabajar en una empresa en la que el viernes es el nuevo sábado? Saludamos a Walter Pérez Herrera, el CEO de SIB Labs en Canarias, de Computer Integrated Business Labs, Sociedad Limitada en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, son una empresa internacional, la matriz está en Múnich, y con sedes en varias ciudades como Alemania, Austria, España, Portugal. ¿A qué se dedica la empresa? La empresa es una empresa de desarrollo de software especializada en gestión documental, automatización de procesos con inteligencia artificial. Ujú. ¿Y desde cuándo trabaja esta empresa con 4 días a la semana, en 4 días a la semana? Empezamos el proyecto piloto el año pasado en septiembre de 2021. ¿Y por qué surgió la idea de reducir la semana laboral? Bueno, la motivación vino de nuestro CEO, el señor Brandner, donde, bueno, había un componente de digitalización, de trabajar de forma más eficiente en el grupo, y con esas premisas, con esa metodología de trabajo, decidió, ¿por qué no?, ese excedente de tiempo regalárselo a los empleados. Eso fue Ujú, un poco el concepto de la motivación. ujú. ¿Y esto en su momento cómo fue recibido cuando te dicen, oye, mira, que nada, que el viernes ya es como si fuera sábado, que vas a trabajar 4 días a la semana? Bueno, fue un sueño, no. Bueno, la verdad es que los empleados no eran capaces de, bueno, de entender por qué, no se lo creían, bueno, bastante expectación, pero la acogida fue muy positiva, muy positiva. Ujú. Quienes no tienen mucha fe, Walter, en esta nueva manera de organizar el trabajo, dicen que así se va a trabajar menos y que es imposible hacer en 4 días lo que antes se hacía en 5, por ejemplo. ¿Tú qué, Bueno, tú qué, di- tú qué dirías ante eso? bueno, a ver, no somos referencia para ninguna empresa, para ningún sector, simplemente somos referencia para nosotros mismos, y puedo decir bueno, que yo creo que lo estamos consiguiendo. Hemos empezado con un proyecto piloto, y este proyecto piloto está siendo analizado, bueno, con un análisis exhaustivo por un equipo de psicólogos, sociólogos. Estamos colaborando con la Universidad Técnica de Múnich para obtener resultados, pero bueno, te puedo adelantar que es posible, y nosotros somos un ejemplo de ellos, ¿no? Al final creo que intervienen muchos factores. Obviamente hay que reducir reuniones, hay que optimizarlas, hay que trabajar de una forma, bueno, muy clara, muy eficiente, con herramientas adecuadas, y al final se consigue obtener incluso más resultados, porque, bueno, hay un componente al final de salud, del trabajador, bueno, del grado de que esté contento para venir a la oficina. Es decir, pensemos que la jubilación va a extenderse probablemente, y creo que todas las empresas tenemos un reto de conseguir que nuestros empleados lleguen a esa jubilación con salud, ¿no? Entonces, esto también es un componente para ello, ¿no? Al final estamos trabajando 4 días, librando 3, y al final el lunes pues la gente se incorpora con muchas ganas, con mucha fuerza,
y teniendo claro que, bueno, que en 4 días se puede hacer el trabajo de 5. Ujú. Sí. Has comentado cosas muy importantes y yo creo que son clave precisamente en esta reducción de la semana laboral y porque casi que lo resumiríamos todo en un aumento de la productividad. Una de las cosas que decías era lo de reducir reuniones. Cuando una empresa se adapta a este modelo, una de las cosas que a lo mejor se ve, y eso nos lo podrás decir tú, es esas cosas que son innecesarias, esas reuniones que realmente no son necesarias, esos tiempos que realmente dices tú, esto lo podríamos obviar, esto se podría hacer de Sí. otra manera, y ese tiempo a lo mejor es una hora que rascas de un lado, de otro, de un sitio tal, y ahí es como realmente reduces ese día. Correcto, es decir, esto tiene además que ver con nuestra filosofía o con nuestra actividad principal, que es la capacidad de crear procesos automáticos. Entonces, detrás de esto hay una filosofía de alejarnos de procesos recurrentes, de procesos manuales, de procesos que no aportan valor, ¿no? Y esto es aplicable al final a cualquier empresa. Es decir, para eso necesitas herramientas propias para automatizar procesos que hoy no aportan valor. Entonces, te alejas de esos procesos, los automatizas en la administración propia de la empresa, en la actividad propia de la empresa, y puedes dedicarte primero a hacer las tareas en un menor tiempo, a hacerlas más eficientes, y sobre todo hay otro componente que me parece muy interesante, es que tenemos tiempo para crear. O sea, la creatividad. Al final estamos en el día a día, no, bueno, sujetos a todas las dificultades, a todos los objetivos que tenemos, pero no tenemos ese espacio para crear, para poder en equipo trabajar en un proyecto, para poder, bueno, analizarlo desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, todo eso al final gira alrededor de lo que estás comentando, ¿no? Sí es posible, pero hay que poner en marcha una serie de mecanismos en la empresa, ¿no? Ujú. Y que eso repercute obviamente en el trabajador, que termina, pues, seguro, yendo más feliz a trabajar y con otro talante. Pero, ¿este sistema es apto para todo tipo de empresas? Como te decía, no me atrevo a decir eso, ¿no? O sea, al final, o sea, esta idea se lanzó con el objetivo de, a ver, nosotros somos una empresa de digitalización hacia el exterior, vamos a poner en práctica, bueno, esa forma de entender el trabajo también en nuestra empresa, ¿no? Y a partir de ahí, hoy por hoy, bueno, a la espera de obtener resultados y de ver exactamente, bueno, pues todas esas métricas que vamos a medir, creo que en términos generales el proyecto está siendo muy positivo y por eso no somos referencia para nadie, es decir, al final cada empresa tiene que ver un poco el contexto que estamos hablando, si son capaces de trabajar con una serie bueno, de metodologías, teniendo en cuenta que hay tareas que no hay que invertir tiempo, que se pueden automatizar, que se pueden incluso quitar, es decir, bueno, hay que hacer un poco análisis del día a día y creo que es posible, ¿no? Ujú. Nosotros sí es verdad que hay un área que es el soporte al cliente, ¿no? Que al final rota, efectivamente, porque esto es igual que cuando empezamos con el trabajo en remoto. El trabajo en remoto ha empezado a ser tan importante o más que antes cuando los clientes son accesibles también en remoto, ¿no? Entonces, esto al final lo puedo también trasladar al trabajo de 4 días, es decir, al final los clientes tienen que tener la garantía de que empresas como la nuestra siguen dándole soporte a pesar de que trabajamos 4 días. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una serie de equipos, en concreto el equipo de soporte al cliente, que se va rotando, pero al final sigue trabajando 4 días, es decir, Ujú. trabaja el viernes pero libra el lunes. Es decir, hay formas de hacerlo, es decir, pero es importante salvaguardar al cliente y al empleado. Ujú. A título personal, Walter, ¿se acostumbra uno a que los viernes sean un sábado? ¿Y te costaría volver a la semana laboral de 5 días? Hombre, sí, yo creo que sí costaría, sí. Porque al final el viernes, eh, al final tienes un fin de semana muy largo, el viernes afortunadamente puedes utilizarlo para tareas, pues tienes que ir a un ayuntamiento, tienes que ir a una cita médica, tienes que llevar el coche al taller, tienes que hacer cosas que durante la semana pues es difícil compatibilizar y luego empieza el sábado, bueno, con todo el tiempo libre del mundo para poder disfrutarlo y decir, sí, claro, uno se acostumbra a esto, sí. ¿Recomendarías esta modalidad de trabajo? La recomendaría,
siempre y cuando la empresa sea capaz de analizar y ver, bueno, los costes que supondría, pero el ahorro, pensando en el medio y largo plazo, pensando en los empleados, pensando en el nivel de satisfacción, bueno, y pensando un poco, al final, tiene que haber una motivación desde la dirección, desde hacia abajo, ¿no? Entonces, al final es un tema también cultural y si es posible, creo que se lo pueden plantear, sí. No todas las empresas, obviamente, pero bueno, por alinear un poco empresas quizás del sector de IT, bueno, podría ser una opción. Mm. ¿Y crees, ya para terminar, crees que esta modalidad de trabajo es el futuro que ha llegado para quedarse? Y te lo pregunto también porque cuando trabajamos, cuando empezó obviamente con la pandemia, ¿no? El trabajo en remoto, que se habló de las virtudes que tiene, porque las tiene y muchas, y que era una modalidad que estaba para quedarse. Luego, pues hemos visto con el paso del tiempo que la mayoría de las empresas han vuelto al trabajo presencial y el trabajo remoto pues casi que ha quedado como anecdótico en muchas empresas. Entonces, esto podría ser una modalidad para quedarse, ¿se podría implantar en nuestro país realmente? Bueno, la pregunta no es fácil de responder. Es decir, nosotros, bueno, estamos estudiándolo con profesionales laborales e industriales para, bueno, para tener una valoración de qué ha sido este piloto durante ya, bueno, 13, 14 meses. Pero bueno, quizás al igual hacías el paralelismo con el trabajo en remoto. Nosotros trabajamos en remoto y seguimos trabajando en remoto y bueno, para mí me resulta siempre interesante poner el caso de uso de nosotros, como bien decías al principio, tenemos la empresa, la matriz está en Múnich y bueno, hay compañeros en Alemania que para desplazarse a la oficina recorren entre ida y vuelta más de 250 kilómetros, ¿no? Entonces ahí te planteas, ¿realmente aporta valor el trabajo en remoto? Y sí lo aporta, ¿no? Yo creo que ahora las empresas están en una tesitura bueno, de intentar llegar a un modelo híbrido entre presencial y remoto y, bueno, igualmente con el trabajo de 4 días. Yo creo que sí, y sí por lo que mencionaba sobre la jubilación, sobre que vamos a trabajar más años y tenemos que llegar a esos años con salud física y mental y poder, bueno, aportar valor a las empresas. O sea que yo lo defiendo, por supuesto. Ujú. Walter Pérez Herrera, CEO de SIP Labs, Sociedad Limitada en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a ustedes. Buen Hasta día. luego.